Bueno, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, médico residente de anestesiología de segundo año del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. El día de hoy hablaremos de métodos y técnicas anestésicas en paciente embarazada en cirugía no obstétrica. Dentro de los métodos y técnicas solamente abordaremos anestesia regional. El día de ayer se habló de anestesia general, entonces solamente abordaremos anestesia epidural, subdural, troncular y de campo. Ahora, en cuanto a las técnicas anestésicas y la gestación, es importante mencionar esto, que la elección de la anestesia debe basarse en la habilidad y la experiencia del anestesiólogo y los elementos disponibles de forma individualizada. Todo esto para salvaguardar tanto la integridad de la madre como la integridad del feto y evitar o tener más complicaciones durante todo este proceso. Ahora, es importante mencionar que alrededor del 0.5 al 2% de los pacientes embarazadas son intervenidas durante la gestación. Esto nos habla de que el embarazo puede dificultar y retrasar el diagnóstico y así como complicar el procedimiento quirúrgico en sí. En cuanto a las indicaciones más comunes de cirugía durante la gestación, va a estar dividida en dos grandes grupos que van a ser las relacionadas con el embarazo, que va a ser la incompetencia cervical, patologías ováricas, cirugías fetales. Y dos, no relacionadas con el embarazo, que aquí es donde entran cirugías de abdomen agudo, dígase apendicitis, colecistitis, etcétera, etcétera. Traumatismos maternos, que es la mayor causa o son los que mayor causan mortalidad en este rubro, casi con un 24%. Y cirugías mayores que no pueden ser diferidas, en este caso cirugías cardíacas o cirugías neurológicas. Entonces, es importante mencionar que diversos estudios que se han asociado a la anestesia y a los eventos quirúrgicos durante el embarazo van a generar una mayor incidencia de partos pretérminos. Obviamente sin demostrar ninguno en especial, pero el hecho de que una paciente se someta a una anestesia o a un procedimiento quirúrgico durante la gestación puede generar esto del parto pretérmino. Entonces es importante que la cronología de la intervención quirúrgica es vital tanto para el resultado perinatal como el de la madre y del feto como tal. Es importante mencionar o dar definiciones de cirugía electiva, cirugía emergente o de emergencia y cirugía de urgencia. Entonces, en cuanto a las cirugías selectivas en las pacientes que se encuentran en gestación, pues debemos demorar o retrasar la cirugía hasta 6 semanas después del parto. Esto con la finalidad de que los cambios fisiológicos propios del embarazo ya hayan pasado y la paciente haya regresado a su estado basal fisiológico como tal. Entonces, a manera de acotación, también es importante que cuando realizamos una valoración preanestésica en pacientes fértiles siempre es importante descartar o preguntar la posibilidad de algún embarazo porque hay muchas veces que no lo hacemos y pueden suceder accidentes como el hecho de que a lo mejor la paciente estaba embarazada y se utiliza tal técnica anestésica o tal procedimiento quirúrgico. Entonces, por seguridad tanto nuestra como la del paciente es importante mencionarlo. Ahora, en cuanto a una cirugía de urgencia, nos habla de son aquellas que incluyen o que son esenciales, pero que existe la posibilidad de retrasarse sin aumento en el riesgo de la incapacidad permanente. Entonces, estas cirugías en las pacientes obstétricas de preferencia se deben de posponer hasta el segundo o tercer trimestre, debido a que en el primer trimestre está generando o está ocurriendo la organogénesis. Entonces, por lo tanto, sería prudente minimizar la exposición fetal a estos fármacos durante este trimestre, que es un poco más vulnerable. En cuanto al segundo trimestre, pues este constituye el periodo preferido, ya que como mencionamos anteriormente, la organogénesis ya es completa y el riesgo de parto pretérmino es relativamente bajo a comparación del tercer trimestre. Ahora, en cuanto a la definición de cirugía de emergencia, aquí van a estar incluidas todas aquellas que no puedan demorarse sin aumentar el riesgo de morbilidad o mortalidad materna y por lo tanto o por lo que pueden presentarse en cualquier trimestre del embarazo sin importar sea cual sea. Tenemos que la incidencia de eventos quirúrgicos no obstétricos en una paciente embarazada va a estar predominantemente en un 42% en el primer trimestre, en un 35% en el segundo trimestre y en un 23% en el tercer trimestre. Y aquí podemos tener, o aquí tenemos una tablita que nos menciona cuáles son los procedimientos que mayor se presentan dentro del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Como ya habíamos comentado,
En el segundo y en el tercer trimestre van a predominar las cirugías de tipo abdominal o las genitourinarias ginecológicas. Como podemos ver, en el segundo trimestre las abdominales predominan un 30%, con un 22% en el tercer trimestre y un 19% en el primer trimestre. En cambio, las laparoscópicas se presentan sobre todo en el primer trimestre a comparación de los otros trimestres, como podemos observar. Ahora, una vez teniendo esto y sabiendo cuál sería nuestra técnica, cuáles serían las recomendaciones de las técnicas anestésicas que tenemos. Entonces, por ejemplo, para una apendicectomía en el primer trimestre, pues podría o se debería de realizar con un bloqueo subaracnoideo, así como podemos ver que puede estar en un segundo y un tercer trimestre. Obviamente las cirugías laparoscópicas pues siempre tienen que ser con anestesia general, pero como podemos ver en esta tablita, observamos que predomina la anestesia regional sobre la anestesia general en procedimientos no obstétricos para nuestra paciente. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, pues tenemos que la técnica de elección de la paciente embarazada para cirugía no obstétrica es la anestesia regional, como ya vimos en nuestra tabla pasada. Siempre que el proceso quirúrgico sea susceptible del manejo de esta técnica y no existan contraindicaciones para el uso. Entonces, si no está contraindicado y el procedimiento quirúrgico se puede realizar con una anestesia regional, debemos aprovechar la anestesia regional. Esto también debido a que los anestésicos locales y los morfínicos pues no están catalogados como teratógenos según la FDA. Entonces, además de que vamos a evitar ciertas complicaciones que pueden ocurrir, como la neumonitis por la aspiración, la náusea y el vómito, tienden a disminuir en la anestesia regional a comparación de la anestesia general y pues entre otros beneficios. En cuanto a la raquianestesia, pues como ya lo habíamos comentado, va a tener una tasa de transferencia de fármacos menor a comparación de la anestesia general. Ahora, en cuanto a las técnicas anestésicas en el primer trimestre del embarazo, pues ya lo habíamos comentado, la raquianestesia ofrece claras ventajas sobre la anestesia general debido a que estamos en el proceso de organogénesis, entonces evitar que el producto se exponga a cambios farmacológicos durante este primer trimestre es esencial, por eso se prefiere este tipo de cirugía y este tipo de intervención anestésica. Con lo que respecta a náuseas y vómitos, pues son más frecuentes, así como el riesgo de broncoaspiración en caso de anestesia o sedación, a comparación de la anestesia regional, en cual hay una menor incidencia de los mismos, como ya habíamos comentado anteriormente. Y esto también ya lo habíamos comentado y es muy importante, ya que sabemos que en el primer trimestre es la organogénesis, si se puede diferir el procedimiento al segundo trimestre o al tercer trimestre, se preferirá, dependiendo de lo ya comentado. Ahora, una vez teniendo esto, los requerimientos hídricos desde el inicio del embarazo tienen que estar aumentados, entonces recomiendo una fluidoterapia adecuada por vía endovenosa, así como determinar el estado fetal con Doppler o con tococardiógrafo. Las técnicas anestésicas en el segundo trimestre del embarazo, pues aquí es donde ya vamos a presentar algo que ya se había comentado en clases anteriores, que es el síndrome de compresión aortocava, y ya se va a empezar a presentar a partir de la semana 18-20. Entonces, motivo por el cual ya tenemos que estar conscientes de esto y debemos aplicar medidas para evitar esta compresión, como ya las habían mencionado anteriormente. Entonces, en cuanto a la mayoría de las cirugías selectivas, estas se van a realizar en este periodo, debido a que el riesgo de teratogénesis es menor y el riesgo de inducir un aborto o un parto pretérmino es menor que en los últimos meses, y ya que el útero es menos irritable. Ahora, en cuanto a las técnicas anestésicas en el tercer trimestre del embarazo, pues cuando la cirugía y la extracción fetal se realizan de forma conjunta en el tercer trimestre, generalmente se tiende a administrar una anestesia general, o sea, ya se combina, solamente damos anestesia general y se combinan los dos procedimientos, pero hay ciertos casos en los que se puede primero hacer la extracción con una anestesia regional del producto y posteriormente continuar con una anestesia general para que la madre pueda estar un poco más tranquila y no haya tantos efectos adversos en la madre. Entonces, primero hay la extracción del producto, posteriormente se da anestesia general y se continúan con los procedimientos. Entonces, en cuanto a las consideraciones que son especiales para la anestesia regional, en este caso pues sería evitar la premedicación, usar antiácidos no particulados o en su defecto simetirina, 1 hora antes, metoclopramida 30 minutos antes del inicio anestésico, hidratar previamente a nuestra paciente con su precarga, desplazamiento uterino hacia la izquierda como ya lo habíamos comentado, oxigenar adecuadamente a la paciente, dar un tratamiento energético de la hipotensión con líquidos endovenosos, desplazamiento uterino y efedrina, que es lo que es esencial en este tipo de técnica anestésica.
monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad uterina, y de presentarse un inicio de parto pretérmino, se debe valorar el tratamiento con beta miméticos o facilitar el trabajo de parto. Como ya comentamos en las consideraciones atrás, pues se debe valorar o vigilar la hipotensión por acción directa de nuestros anestésicos sobre el sistema simpático, y en dado caso de que esto sucediese, pues vamos a tener que utilizar fármacos vasoactivos como puede ser la efedrina y la fenilefrina. En cuanto a las dosis que tenemos que utilizar en este tipo de pacientes, sabemos que la dosis de los anestésicos locales se debe reducir en un 30%, y obviamente siempre tenemos que tener a nuestra paciente prehidratada para poder realizar este tipo de técnica quirúrgica. Antes de empezar a hablar como tal de la anestesia epidural, pues vamos a tener que en nuestra valoración preoperatoria de nuestro paciente, pues tenemos que verificar el tiempo de la gestación, la viabilidad de la viabilidad fetal, el sitio de la cirugía, saber dónde es, para ver si favorece la manipulación del útero o puede conllevar eso la presencia de algún aborto, de algún parto pretérmino. Recordemos que entre más prolongada sea la cirugía y el tiempo anestésico, las probabilidades de presentar alguna secuela completan aumentamente. Entonces también es importante saber el estado general de la paciente, saber si tiene alguna patología sistémica, el estado físico de la misma, y saber si no tiene alguna enfermedad sobreagregada de manera ginecológica, dígase preeclampsia, eclampsia, cardiopatías, neumopatías, etcétera, etcétera. Es importante también mencionar que antes de empezar nuestro procedimiento o al estar en nuestra valoración, la paciente nos debe de firmar nuestro consentimiento informado y explicarle por qué esta técnica anestésica tiene mayor ventaja sobre las otras, y sobre todo también tener a nuestro paciente en ayuno con al menos 8 horas de sólidos y de líquidos al menos 2 horas. Ahora, ya hablando como tal de nuestra anestesia regional epidural, pues vamos a tener 4 pasos que van a ser esenciales para poderla realizar. En este caso va a ser la preparación, la posición, la proyección y la punción. Entonces empezaremos hablando acerca de la preparación primero, y pues siempre la preparación nos habla de que debemos contar con el equipo necesario, dígase el equipo de nuestras agujas, nuestros fármacos, el equipo para hacer la asepsia, la antisepsia, todo el equipo necesario para poder realizar nuestro procedimiento va a ser el encargado, es lo que tenemos que tener a la mano. Ahora, en cuanto a la posición de la paciente pues va a ser esencial para poder realizar este tipo de anestesia. Entonces el paciente va a poder, o lo vamos a poder realizar, la vamos a poder colocar en 2 posiciones, sobre todo las más conocidas o las que se deben realizar es en decúbito lateral o en sedestación. Ahora, en cuanto a la proyección, es la localización del espacio a incidir y la correcta realización de la asepsia. Entonces vamos a hacer nuestra asepsia, pero primero vamos a saber dónde vamos a incidir, a qué altura, en L1, L2, L3, L4, y dependiendo qué es lo que, o dependiendo de la cirugía que se vaya a realizar. Por último, la punción, que ya en este caso es como cuando vamos a incidir con nuestro anestésico local y posteriormente con nuestra aguja, dependiendo del tipo de aguja que utilicemos, dígase TUI, Whittaker, etcétera, etcétera. En este caso, que es epidural, pues vamos a incidir con nuestra aguja TUI. Entonces debemos reconocer primero que nada el espacio peridural o epidural, y una vez que lo atravesamos vamos a atravesar el ligamento amarillo, obviamente atravesando los siguientes planos, que va a ser piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, y obviamente llegando al ligamento amarillo. Pues vamos a utilizar nuestra mano hábil para introducir nuestra aguja, mientras con la otra nos vamos a apoyar y vamos a empezar a incidir. Una vez que sintamos la resistencia en nuestra paciente, o que estemos seguros de que estamos en el ligamento amarillo, pues ahí es donde estaríamos llegando ya al espacio epidural. Pero antes que esto vamos a tener nuestra prueba, que nuestras pruebas van a ser de 2 maneras. Nuestras técnicas van a ser la técnica de pérdida de la resistencia, que vamos a tener al menos 2, que va a ser la técnica de Pitkin, que va a ser con aire en una jeringa, y vamos a tratar de dar presión. Cuando haya el término o cuando no haya presión a la hora de pasar nuestra jeringa, o no, el aire por la jeringa, sabemos que estamos en el espacio epidural. La otra técnica conocida es la pérdida de la
Es la técnica de la gota colgante de Gutiérrez, que en la cual vamos a colocar nuestro anestésico en la cabeza de la aguja y vamos a avanzar lentamente. En el momento en el que la gota sea absorbida, sabemos que estamos o hemos identificado el espacio epidural. Una vez conocido esto, donde estamos, vamos a pasar 3 mililitros de nuestro anestésico que vayamos a utilizar. Verificamos que no haya cambios en nuestra paciente, tanto en los signos vitales y tanto clínicos. En dado caso de no haberlo, colocamos nuestro catéter. Una vez colocado nuestro catéter, vamos a retirar nuestra aguja, vamos a fijar nuestro catéter y vamos a comprobar que nuestro catéter esté en el espacio, jalando y viendo que no haya retorno de algún líquido. En dado caso de que veamos que no haya líquido cefalorraquídeo, podemos pasar el resto de nuestra dosis y fijamos nuestro catéter. Ahora, en cuanto a los anestésicos que vamos a utilizar, pues aquí tenemos una tablita de los anestésicos que utilizamos: bupivacaína, lidocaína, ropivacaína, las concentraciones a las que las tenemos usualmente, el tiempo de inicio de cada uno de estos y la duración de los mismos, dependiendo el procedimiento que vayamos a utilizar. En cuanto a la altura, pues dependerá del tipo de cirugía para la cual estemos dando la anestesia. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues dependiendo de la altura que necesitemos es el número o la concentración de nuestro medicamento y el volumen que vamos a utilizar. Ahora, en cuanto a la anestesia subaracnoidea, es el mismo procedimiento. Vamos a tener que hacer nuestra preparación de nuestros equipos, nuestros anestésicos, nuestras agujas con las que vamos a incidir. Vamos a posicionar a nuestra paciente en las mismas posiciones, que es de estación y de cúbito lateral principalmente. La proyección, de la cual ya habíamos comentado, la localización del espacio a incidir y la correcta realización de la asepsia, y pues dependiendo a la altura que lo necesitemos. Es lo mismo una vez acomodado a nuestro paciente, localizando el espacio que vamos a necesitar. Podemos incidir de dos maneras: directamente con nuestra aguja raquídea, o poner una guía y que esa nos guíe, valga la redundancia, para llegar al espacio necesitado. Entonces, una vez llegando al espacio subaracnoideo, vamos a tener va a salir líquido cefalorraquídeo. Ahí nos vamos a conectar y vamos a pasar nuestro medicamento en una dosis única. Entonces, para poder realizar esto, los medicamentos o nuestros anestésicos locales espinales son los siguientes que vemos aquí, que puede ser la bupivacaína, la ropivacaína, etcétera, etcétera, las concentraciones y las dosis que tenemos a utilizar y la duración aproximadamente de cada uno. Y lo que ya les había comentado en la anterior anestesia, dependiendo el procedimiento quirúrgico, va a ser la dosis y más o menos el nivel de dermatoma que necesitamos cubrir para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la anestesia mixta, pues es una combinación de ambas, incidiendo principalmente o inicialmente con la aguja Whitaker, llegando al espacio epidural. Una vez que estamos ahí, colocamos nuestra aguja Whitaker. Llegamos con la aguja Whitaker, localizamos que haya salida de líquido cefalorraquídeo. Una vez que hay, pasamos nuestra dosis subaracnoidea. Posteriormente colocamos nuestro catéter, retiramos nuestras agujas y tenemos una anestesia mixta. Ahora, en cuanto a nuestras anestesias regionales, pero hablando acerca de nuestro bloqueo paracervical. El paracervical, pues como sabemos, vamos a administrar nuestro anestésico local junto al cervix. Como vemos, esta es una anestesia no tan eficaz, pero sí es duradera. Entonces, el anestésico o la anestesia en este tipo de bloqueo va a ser compatible con la lactancia. Con nuestro anestésico local siempre se trata de utilizar lidocaína al 1% y lo vamos a inyectar en los bordes del cuello cervical, más o menos en los horarios de las 4 y las 10 o las 3 y las 9. Vamos a inyectar 5 mililitros de cada lado de lidocaína al 1% y con eso va a ser más que suficiente. Obviamente esta técnica ha sido en desuso debido a que se acompaña de una elevada incidencia de asfixia fetal, así como de una probable inyección en la cabeza del feto. Entonces ya no es tan común utilizarla.
En cuanto a nuestra anestesia del nervio pudendo, pues se puede bloquear de dos maneras, puede ser vía transvaginal o transperineal. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a introducirnos sobre la mucosa vaginal por debajo de la espina asiática. Una vez que estemos ahí, vamos a inyectar 1 mililitro de lidocaína al 1%. Posteriormente vamos a avanzar hasta el ligamento sacrociático menor y vamos a infiltrar otros 3 mililitros de lidocaína. Y una vez que estemos ahí, vamos a depositar el resto del anestésico detrás del ligamento sacroespinal o sacrociático, como ya se los había mencionado. Y estas técnicas suele anestesiar adecuadamente para partos con forceps, salidas o reparaciones de episiotomía. En este caso, si hubiera alguna técnica o algún procedimiento quirúrgico que necesitáramos este tipo de bloqueo, aún sigue siendo muy común utilizarlo. Por último, hablaremos del bloqueo de campo. El bloqueo de campo, básicamente, a diferencia de la infiltración local, el bloqueo de campo no pretende depositar nuestro anestésico sobre los tejidos a intervenir, sino rodearlos de una barrera que bloquee la transmisión de los impulsos generados en los tejidos intervenidos, y de esta manera pues practicar una inyección de solución anestésica en los tejidos circundantes a la lesión y no sobre la lesión, que al igual que en comparación con el bloqueo local, es muy importante considerar la cantidad total del fármaco. Como ya habíamos mencionado, vamos a disminuir un 30% de nuestros fármacos, y aunque los anestésicos locales no están asociados a teratogénesis o no están contraindicados por la FDA, tenemos que disminuir nuestra dosis. Entonces, este tipo de bloqueo se practica para tratamientos quirúrgicos de lesiones superficiales, sobre todo en la piel. No son como tan comunes el utilizarlo actualmente, pero la técnica que se utiliza es una técnica geométrica de infiltración, que consiste en circundar el sitio quirúrgico de forma geométrica, ya sea como un triángulo o con un rombo constituido por nuestra aguja, y colocar anestésico en los lugares seleccionados. Y una vez que nuestro anestésico local haga efecto, este procedimiento quirúrgico puede ser realizado. Entonces, en conclusión, podemos definir que la técnica adecuada para una paciente embarazada en una cirugía no obstétrica siempre debe de ser la anestesia regional, siempre y cuando pues nuestro procedimiento quirúrgico lo permita y no haya ninguna contraindicación. Esto debido a que en el primer trimestre pues encontramos el organogénesis. En el tercer trimestre, a pesar de que puede haber incidencia de un parto pretérmino, es mayor la incidencia, y sobre todo debemos aplicarlas en el segundo trimestre, ya que hay menor incidencia obviamente de parto pretérmino y la organogénesis ya está completa. El hecho de administrar medicamentos en menor dosis y la tasa de medicamentos que pasa hacia el bebé es menor, por eso también es una de las técnicas que se sugiere a comparación de la anestesia general. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.